¿Te imaginas estar expuesto a dosis letales de radiación durante días? Solo porque el gobierno no quiere aceptar que ha cometido errores y teme que la población entre en pánico con esta noticia. Pues justamente esto ocurrió en la planta nuclear de Chernobyl, dando paso a la catástrofe nuclear más grande de la historia. En la madrugada del 26 de abril de 1986 ocurrió uno de los peores accidentes tecnológicos de la historia. No fue una guerra ni un ataque. Fue una cadena de decisiones tomadas dentro de un sistema que se negó a aceptar lo que estaba ocurriendo. Esta no es solo la historia de una explosión, es la historia de lo que sucede cuando un Estado decide negar la realidad. En los años 80, la Unión Soviética era una superpotencia. Su discurso se sostenía sobre control y certeza. El sistema soviético no solo prometía progreso, prometía infalibilidad. Admitir un error grave no era solo un problema técnico, era un problema político y en ese contexto operaba la central nuclear de Chernobyl. Tras Estados Unidos tener éxito en la creación de la bomba atómica, para algunos países fue indispensable implementar este método, tanto para crear armas como para sustentar algunos de los aspectos de la vida de la población. Así llegaríamos a 1986. Para entonces, la Unión Soviética usaba las plantas nucleares para generar la energía eléctrica que sustentaba sus grandes ciudades. Y para el día 25 de abril, preparaban una prueba de seguridad en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada al norte de Ucrania, quien para entonces pertenecía a la URSS, que era la forma de referirse a la Unión Soviética. Debía implementarse la seguridad ya que contaban con alrededor de 10 centrales nucleares, y era imprescindible mejorar los métodos en que se operaban. Pero ese día hubo un fallo en otra central, y esta debía suministrar energía a cierta región mientras se reparaba el daño en la central afectada, retrasando la prueba por lo menos 10 horas. Así, llegó la noche y este ejercicio que debió realizarse por parte del turno matutino y vespertino quedó en manos del turno nocturno, quien no contaba con la capacitación adecuada para llevarlo a cabo y que en teoría solo debió haberse encargado de manejar los vapores que el experimento generaría, esto ya en su etapa final. Y este fue el primer error para la catástrofe. La central nuclear Vladimir Ilich contaba con 4 reactores nucleares de tipo RBMK, los cuales contaban con una falla desde su creación, pero a la cual nunca se le prestó importancia. La prueba se realizaría en el reactor número 4. Anatoly Dyatlov fue el ingeniero a cargo de autorizar al turno nocturno de llevarla a cabo, pues no podía permitir más retrasos, ya que desde 1982 se habían hecho 3 pruebas, pero no habían tenido éxito, y no estaba dispuesto a fracasar una vez más. Quien supervisaría la prueba sería el encargado de turno, Alexander Akimov, pero quienes manipulaban el reactor en el experimento serían Leonid Toptunov y Valery Yodemchuk. El objetivo principal era cortarle la energía al reactor y ver si en un máximo de 75 segundos, que era el tiempo que tardaba en activarse el sistema de energía externo a base de diésel, la inercia de las turbinas podían continuar con el flujo del agua, ya que este era el sistema que mantenía el núcleo del reactor a temperatura óptima. Así, a las 11 de la noche con 4 minutos, empezó la primera etapa crítica de la operación. El primer paso era bajar la potencia del reactor 4 a entre 700 y 1000 megavatios. Este era el rango aceptable para la fase esencial del experimento. Este objetivo se logró a las 0,5 el día 26 de abril. Pero debido a la producción de un gas muy potente, la potencia siguió descendiendo. Cuando se encontraba en 500 megavatios, Toptunov insertó unas barras de control y esto hizo que la potencia cayera a 30 megavatios, más del 90% debajo del nivel de seguridad requerido para llevar a cabo la prueba. Fue entonces que el personal de la sala de control decidió desactivar el sistema automático que movía las barras para hacerlo manualmente. Esto aumentó la potencia a entre 170 y 200 megavatios. Cuando lograron estabilizar el reactor en 200 megavatios, continuaron con el proceso y aumentaron el caudal de agua en las turbinas. Pero excedió el límite que era permitido, haciendo saltar algunas alarmas. Entonces decidieron apagar 2 de las bombas que suministraban el agua y extraer más barras de control. En total estas barras eran 211, y su función era estabilizar el núcleo del reactor si el proceso fallaba.
Este sistema de barras se activaba en automático, pero recordemos que ellos ya habían desactivado el sistema automático que se encargaba de esto y lo estaban haciendo de manera manual. Así nos dieron la 1:19. A esta hora había retirado la mayoría de las barras, dejando solo 8 de las 211. El reglamento de seguridad decía que el reactor debía permanecer con un mínimo de 30 barras insertadas. Eso permitiría controlar el reactor en dado caso que perdiera el refrigerante, lo cual ya estaba sucediendo al haber apagado las 2 bombas, pero ahora solo habían 8 barras insertadas. A la 1:23 de la mañana se dio pase a la etapa final del experimento. A pesar de que el reactor no contaba con la potencia adecuada, se le cortó la corriente y enseguida continuaron con todos los procesos de manera manual. Y la serie de errores antes mencionados provocaron que se desestabilizara, pasando de 530 megavatios a 30.000 en solo segundos. Esto sería 10 veces más de lo normal, dando paso a la explosión. La tapa del reactor de casi 2 toneladas salió disparada y Valery, quien se encontraba trabajando en él directamente, murió al instante, quedando entre los restos de la zona del desastre. Tras la explosión, se produjo un fuerte incendio en varios niveles del edificio donde el reactor se encontraba instalado, y gran parte de sus componentes volaron fuera, alcanzando otras instalaciones de la central. Los bomberos fueron alertados inmediatamente de un fuerte incendio, pero no se les mencionó que había material radioactivo, y acudieron sin una protección especial. El fuego provocó al menos 5 incendios en el edificio del reactor 3, pero gracias al comportamiento heroico de los bomberos durante las primeras horas se evitó una catástrofe mayor. Lo más grave no ocurrió inmediatamente después de la explosión. Lo más grave fue la reacción. Los primeros informes minimizaban el accidente. Se negó la magnitud del daño. Se aseguró que la situación estaba bajo control cuando no lo estaba. Admitir lo ocurrido significaba aceptar una falla sistémica. Y eso era algo que el sistema no estaba preparado para hacer. Los bomberos no lo sabían, pero al acudir a la central, la mayoría de ellos estaban firmando la sentencia de su muerte. Tras horas en el incendio, muchos comenzaron a sentirse mal. Comenzaron a percibir una sensación de metal en su boca, fruto de la radiación, mareos y apariciones de quemaduras no productos del incendio, sino de los químicos que inhalaron y que entraron en contacto con su piel, pues según las lecturas de radiación hechas más tarde, bastaban solo minutos para recibir una dosis letal, y ellos estuvieron expuestos durante horas. Semanas después, 28 de ellos perdieron la vida a causa del síndrome de irradiación aguda, misma suerte que correrían algunos empleados de la central que estaban el turno de esa noche. Al amanecer en aquella larga madrugada, Alexander Akimov no lograba comprender las dimensiones de la catástrofe y tenía la idea de que el reactor aún se encontraba intacto. Pero al sobrevolar el primer helicóptero mostró lo que era evidente: el núcleo estaba expuesto. Estaba convertido en una especie de magma incandescente que rondaba los 2500 grados Celsius. Todo el humo que salía de él en forma de una gran columna que se podía ver desde la distancia estaba contaminando la atmósfera. Para intentar apagarlo, hicieron un compuesto de químicos revueltos con arcilla y arena. Los colocaron en contenedores enormes y desde helicópteros los pilotos lo lanzaban. Fueron más de 5 toneladas de material arrojado en más de 1800 vuelos. Al haber pocos helicópteros, algunos pilotos llegaron a realizar hasta 30 vuelos al día. Tristemente, este método no funcionó, ya que desgraciadamente los pilotos no acertaron en el blanco, y en efecto contraproducente, fueron dañadas estructuras que retenían la radiación, haciendo que se liberara más rápido a la atmósfera. Al ver la gravedad del asunto y con 36 horas de retraso, las autoridades decidieron dar paso a la evacuación, en un radio de 10 kilómetros. La primera ciudad fue Pripyat. Pripyat era una ciudad que giraba en torno a la central, pues estaba hecha con el fin de alojar a la gran mayoría de los trabajadores de dicha central, y estaba a tan solo 3 kilómetros del accidente. Según testimonios, era una ciudad hermosa para su época. Contaba con todos los servicios, escuelas, hospitales. En principio, las personas que comenzaron a sentirse mal fueron trasladadas aquí.
pero al ver la gravedad de su estado de salud, fueron llevados a otro lugar donde pudieran ser atendidas de manera competente. También contaba con parque de diversiones e incluso hasta una cárcel. No era una ciudad nada pequeña, pues fueron desalojados cerca de 50,000 habitantes. Se les dijo que tomaran solo lo esencial y algunos documentos y provisión de ropa, que no llevaran sus mascotas ya que era temporal, y regresarían en un lapso de 3 días, cosa que se volvió imposible. Y después de 9 largos días, se aumentó el radio de evacuación a 30 kilómetros, ahora sí, incluyendo Chernobyl, ciudades que en un futuro serían llamadas ciudades fantasmas. Las evidencias de lo ocurrido eran insostenibles. A pesar de que el gobierno quería manejarlo de la forma más hermética posible, tan solo un día después de la explosión, en una central de Suecia, a más de 1.100 kilómetros de la ciudad de Chernobyl, se detectaron lecturas de radiación. Y en Finlandia y Alemania ocurrió lo mismo. A pesar de los esfuerzos de la URSS, la situación era insostenible. Y no fue hasta el 14 de mayo que decidieron hacer un informe detallado, dimensionando lo ocurrido y dando a conocer al mundo la realidad de lo que estaba pasando. Mientras tanto, en la zona de la explosión, continuaba la incertidumbre y el miedo. El núcleo del reactor, que ahora estaba convertido en un magma incandescente a 2500 grados, estaba perforando el suelo donde se encontraba. Y debajo de él había un acuífero, y si tocaba el agua, causaría una explosión que la que ya había sucedido días atrás sería mínima comparada con los daños que ésta podía causar, por lo que se ideó el plan de un túnel de 150 metros. 400 mineros fueron los encargados de llevar a cabo esta tarea. La meta, interceptar con el túnel la ruta del reactor y hacer una cámara de refrigeración para que cuando llegara a este punto, los refrigerantes lo solidizaran y frenaran su descenso. Según reportes, lograron el cometido en tan solo 15 días, trabajando en turnos de 3 horas. Desgraciadamente, todo este esfuerzo fue en vano, pues el reactor logró enfriarse antes de llegar a la cámara que se había fabricado. Pero los daños a la salud de los mineros fue severa. Y aunque no murieron de inmediato como parte de los bomberos, los reportes indican que 1 de cada 4 murió antes de los 40 años por problemas relacionados a la radiación. Para evitar que siguiera emitiendo radiación a la atmósfera, se construyó alrededor de lo que quedaba del reactor un sarcófago de hormigón y acero de grandes dimensiones. Fue hecha por robots y liquidadores que trabajaban solo por minutos para evitar estar expuestos por tiempos prolongados. Los liquidadores fue el nombre que se le dio a las personas que comenzaron con las labores de limpieza y sanitización del área de la explosión y sus alrededores desde el primer día del accidente. Se estima que fueron alrededor de 600,000 personas a lo largo de los años las encargadas de estas actividades. En un radio de 30 kilómetros, toda vida humana fue desalojada. A esto se le llamó zona de exclusión. Hasta el día de hoy sigue vigente, y tanto Chernobyl como Pripyat han adquirido el nombre de ciudades fantasma, pues se quedaron paradas en el tiempo en aquel fatídico 1986. Vehículos de bomberos y de ciudadanos siguen ahí esperando como aquel último día que fueron usados. Se estima que en total alrededor de 120,000 personas fueron desalojadas del área de exclusión, aunque para muchas fue demasiado tarde, pues habían recibido dosis letales de radiación. Se calcula que un aproximado de 4,000 perdieron la vida en años posteriores, como causa directa de la radiación. Alexander Akimov, quien era jefe de turno, y Leonid Toptunov, quien también estaba a cargo del manejo del reactor, murieron 2 semanas después de la explosión a causa de irradiación aguda. Dyatlov, quien dio la orden de que el experimento se llevara a cabo, a pesar de estar expuesto a dosis altas, logró sobrevivir a la fase aguda y murió en 1995 a causa de una insuficiencia cardíaca, como secuela de aquel 26 de abril de 1986. Él siempre se mantuvo en la postura que el incidente no sucedió solo por errores meramente humanos, sino también debido a la falla de fabricación que tenía el reactor. Se mantuvo firme en que actuaron conforme a los procedimientos. Debido a la radiación y al desgaste natural por el paso del tiempo,
El sarcófago construido en 1986 ya no era seguro, pues sufría filtraciones de agua a causa de la lluvia y nieve, y se tomó la decisión de crear uno nuevo, llamado el nuevo sarcófago seguro. Se inició en 2010 y se concluyó en 2016, poniéndolo por encima del antiguo. Fue una inversión millonaria de 2.100 millones de euros y se considera la estructura metálica móvil más grande del mundo. Tenía una vida útil estimada de 100 años, pero en 2025 sufrió el impacto de un dron debido al enfrentamiento bélico en Ucrania, por lo que actualmente se encuentra en alerta. Chernobyl no fue solo un accidente nuclear, fue un punto de quiebre. Aceleró la desconfianza interna, debilitó la imagen del sistema soviético y dejó en evidencia que ningún sistema puede controlar la realidad indefinidamente, pues se dice que este fue uno de los golpes clave que hizo desaparecer la URSS. Se calcula que tendrán que pasar siglos o incluso miles de años para que la zona de exclusión pueda ser habitada por humanos nuevamente. Pero a los alrededores, a lo largo de los años, antiguos habitantes han regresado a sus hogares, y aunque aún hay huellas de radiación, ya no representan un alto riesgo según los especialistas. En diciembre de los años 2000, en la central de Vladimir Ilyich se apagó el reactor número 2, que increíblemente hasta esa fecha aún estaba en función. La historia recuerda a Chernobyl no solo por la explosión, sino por la negación. Porque cuando un sistema se niega a aceptar la realidad, el daño no se limita a una central, se extiende a toda la sociedad. Chernobyl nos recuerda que los mayores desastres no siempre comienzan con una explosión, sino con una decisión de no decir la verdad. Si te gustó este video, te pido te suscribas y dejes un comentario para hacer crecer el canal. Hasta la próxima.